No, primero, darle las gracias, coronel, por la gentileza de invitarnos, de honrarnos con la invitación a su programa, pero también quería darle las gracias por la oportunidad que usted le ha dado a todas las personas que hemos estado interesados en los temas geopolíticos para poder enseñarnos de manera tan pedagógica con sus libros muchos recovecos de algo tan complejo como es la geopolítica de manera tan sencilla. Es algo que antes de conocerle habíamos tomado la iniciativa de hacer el rol de divulgar el trabajo suyo aquí en República Dominicana y sobre todo reconocer en usted que ha tenido la honestidad de darnos a conocer todo ese entramado que tiene el mundo, arriesgando incluso todo aquello que una persona que está involucrada en esos temas sabe que está arriesgando y que usted y yo sabemos lo preocupante que puede ser para la familia de cualquiera que hable sobre estos temas por los intereses que de una manera u otra está poniendo el foco en ellos. Así que desde que yo conocí su libro, comencé a divulgarlo y a aprender sobre todo de esa forma que me recuerda a Al-Warizmi, que hablaba de la ética. Y en su trabajo yo entiendo que hay un ejercicio ético. Que si no hay una ética en lo que nosotros hacemos, no importa conocimiento, no importa profesión. Y la ética, como nos dice Adela Cortines, una compatriota suya, filósofa, es algo intersubjetivo y es el espacio que el espíritu nos deja libre. Y entonces esa ética es importante para tener una mejor sociedad y a eso es que aspiramos cuando hablamos de estos temas. Así que las gracias Totalmente. a usted por esa oportunidad. Si me permites, Iván, quiero hacer un pequeño inciso para explicárselo a todos nuestros queridísimos espectadores, que aunque yo le trate a Iván de tú y él me trate de usted, es simplemente no es porque no tengamos cercanía, no es porque no nos tengamos afecto mutuo, es simplemente porque sabéis que ellos todavía en la otra parte de este charco, del gran océano Atlántico, ellos son todavía muy formalistas, son muy educados, son personas de verdad que de educación que de cierto modo estamos perdiendo aquí en Europa, ellos la siguen manteniendo y da gusto ir ahí por el respeto que siempre tienen a los demás, cómo te tratan. Y es cierto que nosotros aquí pues, estamos cogiendo el vicio de tratar a todo el mundo de tú. En este caso con Iván le puedo tratar de tú porque tenemos esa confianza, pero ellos, a pesar de todo, incluso con personas dominicanos, que todavía tengo incluso más confianza, me sigue tratando de usted. No es porque tengamos ningún recelo mutuo, ni muchísimo menos, sino precisamente es por la educación y la formación que ellos todavía tienen. Pues, nada, simplemente lo quería aclarar, Iván. Porque usted, la primera pregunta que me hizo fue sobre El Salvador. Sí. Y existe en nuestros países una gran encrucijada. Nosotros tenemos un pasado de dictaduras. De hecho, si hay un aporte, diríamos así, si se le puede llamar aporte, en las ciencias políticas en América Latina, es en las dictaduras. Por eso existe una novela del dictador, El recurso del método, de Alejo Carpentier. Tenemos Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Y entonces, como en las dictaduras hay seguridad, cuando usted ve la tasa de criminalidad, por ejemplo, en España la tasa de criminalidad es 1 por cada 100, pero hay países de América Latina que la tasa de criminalidad está sobre los 50. Es más, en América Latina tenemos en las principales ciudades con más alta tasa de criminalidad del mundo, incluso más que en Estados Unidos. Entonces, cuando aparecen presidentes que en base más a solvencia testicular que a solvencia institucional, porque no es un tema que no va acorde con los parámetros institucionales del rule of law, como diríamos, del respeto al Estado de Derecho. Cuando Latinobarómetro hace un levantamiento y se encuentra que en América Latina la mayoría de la gente prefiere una dictadura siempre que tenga más seguridad, siempre que pueda tener un empleo. Eso es más del 50% de media. Entonces, si en El Salvador tenemos pandillas que se organizaron fue en Estados Unidos, MS-13, MS-18, se inician en Estados Unidos y luego con las deportaciones llegan a estos países donde existe algo, coronel, que todavía en América Latina no hemos hecho la reflexión. Son democracias sin Estado. Me explico.
los estados son muy débiles. Entonces, un estado débil es corrupto. Hay economía del crimen. Usted puede sobornar a la policía. Usted puede sobornar a los jueces. El problema no es la burocracia que tienen los países latinoamericanos, que son grandes burocracias, pero es lo ineficaz de esas democracias. Entonces, en las dictaduras, como es uno solo el que manda, o en los gobiernos de mano dura, la gente dice, pero me siento más seguro. Porque si vemos el caso de El Salvador, que es un fenómeno que ha ido más allá de El Salvador, podríamos decir que Bukele nació con la secundaria aprobada, porque viniendo del FMLN, supo por dónde era que tenía que moverse, se dio cuenta del desacreditamiento del sistema político como alguien que viene de estudiar publicidad, y Goebbels nunca va a estar lejos de nosotros. El hombre dice, hey, me acomodo a lo que la gente quiere. Y es cierto. En El Salvador ahora tenemos una situación de criminalidad, prácticamente el país más seguro de la región en cuanto a términos de evaluar las políticas anticriminal. Pero va esto con los derechos humanos, con los derechos erga omnes de Lius Cohens, pero va esto en algo importante que quizás no nos hemos dado cuenta. No entra esto en una democracia iliberal donde, aprovechando que tengo la mayoría en el Congreso, afecto al orden judicial. Entonces, el policentrismo del poder, esa visión filosófica que necesita la democracia como Locke, poder ejecutivo, poder legislativo, ese policentrismo que nos habla de que se necesita un poder judicial. ¿Y qué pasó con el poder judicial? ¿Y qué pasó con la prohibición que existía para que no tuviéramos elecciones? Nos vamos a escudar en que existe una criminalidad tan alta que las medidas que hay que tomar tengan que llevarse por delante como si fuese un huracán todo el elemento institucional en los cuales descansa una democracia. Pero también, si estamos en un proyecto de país, ¿por qué es que ese proyecto debe depender de un ser humano y no de las instituciones, de seres humanos que se pueden enfermar? Es decir, ese mesianismo debe llamarnos a preocupación, porque en América Latina ni la izquierda ni la derecha, con su populismo, con su mesianismo, han podido resolver los problemas fundamentales de nuestra sociedad, que es una institucionalidad que nos permita tener niveles de educación que le permitan al latinoamericano ser capaz de suplir más que materias primas, que le pueda agregar valor, una región que tiene todo para ser rica. Vamos al ejemplo de Argentina, vemos el ejemplo de Venezuela, pero ¿qué nos falta? Nuestras universidades no son las mejores. Se está aprovechando o aprovechó izquierda o derecha en sus círculos populistas hacer inversión en una institucionalidad que permita tener mejor educación, tener instituciones más sólidas. Cuando Bukele no esté y se baje de ese tigre que es el poder, ¿qué va a suceder con la sociedad de El Salvador? Entonces, cuando uno analiza estos temas, se preocupa, porque en América Latina, y ahí me recuerdo también del Valle Inclán, que hablaba de Tirano Banderas. Oiga, en América Latina todavía creemos que son los hombres los que nos van a llevar al paraíso, porque lo estamos viendo como Mesías. Y desgraciadamente, el fenómeno de la corrupción se mantiene. Y un problema que tiene América Latina que nadie aborda, el problema de la fiscalidad. ¿Cuál es el nivel de la fiscalidad? Porque si no se pagan impuestos y el promedio de la fiscalidad en América Latina anda en un 24%, la media, en Europa sobrepasa el 35%, ¿cómo puede el Estado ser eficaz?
y construir las infraestructuras que necesita una sociedad y dar la seguridad y todo lo que necesita un Estado, porque el Estado es como el cerebro que tiene un país. Pero ese cerebro tiene que estar atento a los distintos elementos que requiere una sociedad y no que América Latina tenga una tasa de desigualdad, coronel, más alta que el África subsahariana. Claro. Eso es que has abierto muchísimos frentes, Iván, y estoy totalmente de acuerdo. Mira, lo primero es que en Europa se le ha criticado hasta la saciedad a Bukele, se le ha dicho de todo, autoritario, poco menos que un dictador, y además eso que iba en contra de los derechos humanos, pero hay que entender el país, hay que entender la realidad del país. Mira, te cuento hace poco una persona muy cercana a mí, que ella se considera muy progresista, estuvo 3 o 4 meses en El Salvador por cuestiones de trabajo. Y cuando vino me comentó, dice, mira, es verdad que hay una pequeña élite, hijos de la élite, que viven en mansiones o viven en fincas totalmente rodeados, pero por guardias con fusiles de asalto para que les protejan, que son los que están en contra de Bukele. Dice, y estamos hablando de una persona muy progresista. Dice, pero cuando yo hablaba con el taxista, con el comerciante, con el tendero, me decía, estamos encantados. Dice, porque por primera vez tenemos algo de seguridad. Es que podemos salir a la calle a partir de que oscurezca, que antes no podíamos salir, porque nos mataban por cualquier cosa, o nos secuestraban, o raptaban, o violaban a nuestras hijas. Esto era totalmente inaceptable. Tenemos que entender esa situación. Pero esa es una situación que evidentemente no se soluciona solo con aplicando medidas de seguridad, lo que tú estás diciendo, Iván, a mi criterio, y ahora tú, por supuesto, lo explicarás mucho mejor que yo, porque esto va enlazado con los problemas que tienen muchos países de Iberoamérica, de desigualdad social, de injusticia social, de unas grandes masas de pobreza. Entonces, claro, mientras eso no se solucione, estás simplemente paliando los síntomas, pero no estás yendo a la raíz del problema. Yo creo que era un poco lo que nos querías decir. ¿No es así, Iván? No, pero, por ejemplo, un país como Colombia, salir de la pobreza requiere de 4 a 5 generaciones. Entonces, la gente se pregunta, ¿y por qué hay guerrillas? ¿Qué pasa cuando un Estado solamente tiene un contacto con la población en base a la violencia, en base a la fuerza? Bueno, si tú no me das empleo, el narcotraficante me emplea y me paga un salario mejor que si yo perteneciera a tu ejército. Claro. Hay países de América Latina que las personas que están contratadas para trabajar con los grupos criminales tienen igual o mejor salario que alguien que pertenezca al ejército. Por eso hay tasas, por ejemplo, países como Brasil, que mueren de 25 a 30 mil personas al año. Eso es una guerra civil interna. O, por ejemplo, un país como México, el presidente de México se atreve a admitir que han tenido que dejar libre al hijo de un narcotraficante para que no haya un baño de sangre. Entonces, si en ese país el secretario de Gobernación era empleado de los carteles mexicanos, ¿qué va a suceder con un simple oficial del ejército, de los servicios de inteligencia? Porque hay una economía del delito donde el Estado no llega por debilidad institucional, porque no hay un proyecto de país con visión común de destino, porque las élites políticas y económicas están, como diría el viejo Carlos Enrique Marx, en acumulación originaria de capital. Parece que para llevarla a la tumba, porque no sé si por allá harán canjes de dólares o lo que guarden en oro, pero parece que en el más allá algo van a hacer. Pero la acumulación que tienen las élites políticas y económicas en nuestros países es pornográfica. Entonces, ¿qué sucede en América Latina? Que eso que es corrupción, que eso que es institucionalidad, que eso que es educación, no se aborda de la manera que debería abordarse para que una zona que tiene el 20% de las reservas de petróleo, la mayoría de las reservas de litio, el mayor hidroeléctrico, en términos de reservas de agua, tenemos más de un 25%. Reservas de hierro, como un 40%. En cobre tenemos el 60%. Si nos vamos a diversidad de flora que son imprescindibles para la industria farmacéutica, en la Amazonía tenemos la mayoría.
Pero si nos vamos a una región que ha tenido crecimientos sobre el 5%, en algunos sobre el 8%, para darles un dato, el país de donde soy oriundo, República Dominicana, tiene más de 50 años creciendo sobre un 5%. Pero hay un problema grave. ¿Cómo fue la distribución? ¿Impacta eso en la mayoría de los dominicanos? No. Entonces dicen, la República Dominicana se ha convertido en el puente del narcotráfico. Ah, pero la República Dominicana hace fronteras al sur con la costa norte de la América del Sur, que es la mayor productora de cocaína. No va a llevar la cocaína ni a Martinica ni a Guadalupe, porque quien queda en fronteras con Estados Unidos, con Puerto Rico, apenas a 100 y pico de kilómetros, es República Dominicana. Pero quien está cerca de la Florida, apenas a 2 horas en avión, menos de 2 horas, es República Dominicana. Es y seguirá siendo el puente para la cocaína y el tráfico de drogas. ¿Y qué va a pasar si el Estado dominicano no le da a la gente el empleo, la formación, esa educación cívica? Porque no es solamente transmitirle a la gente datos, sino valores. El narcotráfico lo va a cooptar. Entonces, yo veo con gran preocupación que en América Latina los elementos fundamentales no se abordan. Entonces, los políticos, cada 4 años hay elecciones. Pero, coronel, es ir a votar, cambiándolo todo para que todo siga igual. Porque son 4 años para que llegue un grupo a hacer acumulación originaria de capital, diciendo que el otro robó. Pero el que llega también acumula, robándole al Estado. Pero algo peor, ¿se han fijado ustedes hasta dónde llegan las deudas externas de nuestros países? Tomado ese dinero de manera irresponsable, porque no se invierten de manera tal que pueda dejar beneficio en el largo plazo. Y lo peor de todo, y en esto le doy razón a veces a algunos empresarios, porque dicen, mire profesor, yo pago impuestos, pero yo tengo una empresa, mi padre tuvo que trabajar, pero muchos políticos compiten conmigo sin haber trabajado, que sus padres tuvieran empresas. Entonces, a veces hay que entender que estamos en una especie de círculo vicioso. Otro elemento que mucha gente desconoce en América Latina: elegir un presidente depende de la cantidad de recursos que se tenga para una campaña política. Entonces, los narcotraficantes, muchos han decidido de dejar de financiar a los políticos y ser ellos candidatos. Ejemplo, hay un diputado de Honduras que descubrimos que Estados Unidos lo acusa de ser narcotraficante. Coronel, lo piden en extradición, pero después piden en extradición a su hermano, que era el presidente del país. Entonces, oiga, si nosotros en América Latina nos damos el lujo de que el narcotráfico haya llegado a unos niveles tales de tener un efecto cascada en nuestras sociedades, ¿y dónde está la élite política y la élite económica que está buscando salvaguardar el futuro de su país? Cuando usted decía que viven en lugares protegidos porque tienen una guardia privada, eso no es vida. Pero existe una preocupación auténtica por un proyecto que vaya más allá de los 4 años de oferta de un candidato político. Eso no se resuelve en 5, en 10 años. Eso se resuelve en el largo plazo, 15, 20 años. Entonces, en nuestras sociedades no hemos tenido todavía ese elemento fundamental, que es de ver en el largo plazo qué podemos diseñar. Entonces queremos tener esperanzas que no están bien fundamentadas. ¿Por qué? Porque si
vemos la desigualdad social, vemos la falta de institucionalidad, vemos una clase política desacreditada, pero aparte de eso, el crimen transnacional que no es solamente en América Latina, sino en el mundo entero, tiene una gran incidencia. Nosotros no podemos ponerle un detente. ¿Qué va a suceder en nuestras sociedades? Bueno, que lleguen esos niveles de criminalidad, donde los grupos criminales que no necesitan un sistema judicial que ya está corrompido, pero que la palabra de un narcotraficante se respeta. Yo sé del caso de un narcotraficante en un país nuestro que los organismos de antidrogas se quedaron con unos cuantos kilos de cocaína. Y el narcotraficante va y se queja con su embajada porque esa no es la cantidad de cocaína que a él le incautaron. Cuando esto aumenta la pena en cárcel, pero es que ese es un trabajo serio. Si a él le dieron 100 kilos y le quitaron 50, él sabe que lo van a matar si no aparecen los 50. Eso no necesita un sistema judicial que mañana le van a dar unos cuantos miles de dólares y va a haber corrupción. No, 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 no. Y él se quejó y dijo, no, no, a mí me quitaron tal cantidad de kilos de cocaína. Entonces, América Latina, desgraciadamente, como decía García Márquez en un momento dado, el fenómeno de la fantasía sobrepasa la realidad. Por eso es que el realismo mágico en la novela es posible en nuestra región. Y hay cosas, coronel, que a mí me interesan, por ejemplo, expresar, porque pensarán que yo estoy siendo pesimista. Pero no es ser pesimista. Es realista. Es enfrentar la realidad, dándonos cuenta que sobre todo en América Latina nos está faltando algo. Y es que nosotros debemos asumir con entereza, con sentido de gratitud, nuestra existencia y pertenecer a esos pueblos donde nacimos. Pero el compromiso debe ir más allá de nuestros intereses personales. Y recorriendo toda América Latina, incluso en una conversación, conversaba con el profesor Noam Chomsky en Boston, y él me preguntaba sobre Haití, y me preguntaba, y yo le hablaba por los viajes que había hecho de campo en la región, y yo le decía, mire, lo que pasa es que cuando yo voy a esos países, yo me sorprendo de que yo no veo proyectos de país, y todavía estamos anclados en que la desgracia nuestra vino por la colonización española. Y todavía seguimos culpando a los españoles. Y las independencias fueron a principios del siglo XIX. Y después seguimos culpando a Estados Unidos cuando la culpa ha estado en nosotros. Principalmente. Y eso sí me preocupa. Cuando yo escucho a mucha gente, por ejemplo, en mi país, echarle la culpa a Estados Unidos por muchas cosas que nos han sucedido. Yo digo, pero esto no lo hizo Estados Unidos. Esto lo hicieron nuestros políticos. Y eso sí me preocupa, que estamos buscando la culpa en otros. Ejemplo, coronel. Perdona, algunas de las cosas que dices, Iván, las podríamos aplicar a España perfectamente, ¿eh? Desde el tema de la deuda, de los políticos, el cortoplacismo, lo podríamos aplicar perfectamente. Pero perdona, que te he interrumpido. Ejemplo, yo encuentro en América Latina que hablamos de que en Estados Unidos tiene la doctrina Monroe y el daño que nos ha hecho la doctrina Monroe. Pero, sin embargo, cuando uno ausculta y se da cuenta, por ejemplo, el caso de Guatemala ahora, si no es por Estados Unidos, el actual presidente no toma el poder. Si no es por Estados Unidos, que no hay algo que asuste más a un político latinoamericano que quedarse sin visa. Y cuando Estados Unidos le quita la visa, eso es una desgracia. La mayor calamidad que le puede suceder a un político latinoamericano es esa. Y Estados Unidos ha tomado medida en esa dirección. Pero la culpa no es de Estados Unidos que nuestros políticos sean corruptos. Esa culpa no hay que echársela a Estados Unidos. Están buscando la culpa en el Imperio Español y decir que los españoles eliminaron a los indígenas. Pero nuestros criollos, el caso de Argentina, cuando bajaron hacia el sur, eliminaron a más indígenas que lo que eliminaron los españoles. A los mapuches, efectivamente, después de la independencia. Las leyes de Indias,
protegían más a los indígenas que las que protegieron a nuestros indígenas cuando se hicieron las independencias. Para vergüenza nuestra. Había países en América Latina donde en el año 1950, a pesar de que el 70% al 60% de la población era indígena, no podían acercarse al Palacio de Gobierno, porque otra cosa que nos decimos en América Latina es que tenemos sociedades dualizadas, de una parte de una población que está entre Miami, que está entre Madrid y París, y otra que son los territorializados, los que se han quedado ahí, que tienen que seguir en el mismo círculo de pobreza, marginados. Unos son blancos, otros son indígenas, pero para vergüenza de nosotros, que no queremos analizar nuestra historia de manera objetiva, como decía Mark Scheller, hay que salir del bosque para que el árbol que tenemos al frente no nos quite la perspectiva. En el siglo XVI, un indígena como Garcilaso de la Vega era uno de los principales intelectuales españoles. ¿Lo era un indígena en el siglo XIX después de las independencias? No. En el siglo XVI, Juan Garrido, que es un negro que llega de España a San Rafael del Yuma, en la costa este de la República Dominicana, cerca de Punta Cana. Y yo le decía al coronel, siempre que uno ve una foto, yo que soy mulato, y le presto mucha atención a la foto de los negros y los mulatos, siempre que uno ve una foto de un negro, uno lo ve en la antigüedad o dándole un latigazo o trabajando en una hacienda. Sin embargo, para vergüenza de muchos, ese señor que está aquí, Juan Garrido, se ve perfectamente, Iván, con su sombrero, estaba casado con una española. Cuando el matrimonio interracial, para poner un ejemplo, en Estados Unidos se aprueba en el 1968, y a ese señor que le envía una carta al rey Carlos I de España, en quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, le dan una pensión porque es el que introduce el trigo que todavía se produce en Estados Unidos y en México. Entonces, la culpa es de España, que aprueba a través de las leyes de Burgos, por la exclamación sentida de los padres dominicos en el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, que da el génesis de los derechos humanos. ¿La culpa es de esos españoles o no de nuestra élite criolla, que cuando asume le quita a los indígenas la oportunidad de entrar en ese proyecto de país que ellos se diseñaron a su imagen y semejanza? Entonces, con el apoyo ya sabemos de quién, de los ingleses. Y en ese caso, recientemente alguien me criticaba porque decían que eran, bueno, que yo no estaba siendo objetivo, pero yo tuve la oportunidad, gracias al profesor Antonio Remiro Brotons, de tener que estudiar a profundidad todo el proceso histórico de América Latina. Para sorpresa mía, que soy ofelo, porque mi familia tiene una tradición de logias, es el Foreign Office británico que decide a través de las logias masónicas con Francisco Sebastián de Miranda fomentar las independencias en América. Y Miranda, que era un hombre que vivía en Londres, que tenía fondos del Foreign Office con George Canning a la cabeza, cuando se va Miranda, que lo llevan preso a Cádiz, llega Bolívar, pero ¿quién era el edecán de Simón Bolívar? O'Leary, de un grupo de soldados ingleses que estaban apoyando a Bolívar. El primer préstamo que se hace al declarar la independencia en América del Sur, sobre todo lo que era la capitanía de la Nueva Granada, se lo hace Santander a la familia Rothschild. Y Bolívar le reclama a Santander cuando ve el préstamo que ha hecho. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX los ingleses querían
tener acceso a los virreinatos de España. Es un tema geopolítico y la gente no quiere reconocerlo. Los préstamos es tan tal que la doctrina Monroe surge porque Estados Unidos, que se está proyectando ya como imperio bajo esa perspectiva del destino manifiesto, dice, no, en América ustedes no deben venir. Aquí este espacio va a ser nuestro. Entonces nosotros en América Latina, comprendiendo nuestra historia, sabiendo cómo funciona el mundo, que tenemos a un Estados Unidos ahí al lado, que tenemos a una Europa que actualmente es un objeto político no identificado porque está como un ovni. Oye, qué bien lo has definido, mira, no se lo había escuchado nunca a nadie. Europa, ¿cómo lo has dicho? Repítalo otra vez, por favor, Iván. No, un objeto político no identificado, un ovni. Con una China que ha ido poco a poco llegando a América Latina, demostrando que fuerte no es el que avasalla, sino el que se impone de forma indolora. Como esa América Latina, que hoy, para vergüenza nuestra, tiene menos incidencia en el escenario internacional que los países del Magreb. Tremendo. Entonces, con lo que tú decías, Iván, unos países tan infinitamente ricos en todo, en minerales estratégicos, en oro, en hidrocarburos, hasta si me apuras en agua, en soja, en cobre. Lo que tú has dicho es que es el litio. Es que en todo lo que ahora mismo es imprescindible lo tienen ellos. Pero ahora luego vamos a poner algún vídeo para que lo vean todos nuestros oyentes, que es espectacular. Es decir, pero ¿cómo no se une este mundo o por qué no le dejan unirse a este mundo precisamente para que tenga la voz que se merece, la voz que se merece en el mundo? Ese es el gran problema, Iván. Pero tú mira, volviendo otra vez un poquitito al tema del Salvador que te pongo aquí, ese camino para, digamos, fortalecer el país puede ser efectivamente Bukele, puede ser el Salvador del Salvador. ¿O tú crees que esto no va a perdurar en el tiempo? Como tú decías, que una vez que se vaya Bukele del poder, van a volver otra vez a las andadas, que esto además, la inseguridad está creciendo en toda América. Pensemos lo que ha pasado recientemente en Ecuador, pensemos lo que está pasando en Chile, un país que también era muy seguro como era Ecuador y se está deteriorando la seguridad a pasos agigantados. También he estado allí, lo he visto con mis propios ojos, cuando era casi un paradigma, era un ejemplo para los demás de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay interés en que estos países se mantengan en este estado de permanente inestabilidad precisamente para aprovecharse de ellos? De nuevo vuelvo a insistir en que es fundamental el Estado. Y el Estado es la creación de una élite gobernante, institucionalidad. Eso es lo único que puede permitir que ante la incidencia que tienen los grupos criminales, ante las pasiones naturales de los seres humanos, eso nos pueda ayudar a tener mejores sociedades. Cuando cualquier proyecto se fundamenta en un ser humano, no hay largo plazo, porque dependerá de la existencia de ese individuo. Y eso a mí me preocupa. Es que ese es el gran problema de lo que estamos hablando, que al final todo está relacionado. No todo se puede solucionar tampoco ni con las fuerzas de las armas ni con las fuerzas policiales. Debe ser un conjunto de medidas, ¿no? Para que el país efectivamente pues, se fortalezca. Lo que tú dices, que al final haya una acción del Estado que se vea todos los días y que los ciudadanos perciban esa acción del Estado. Y por tanto tienes que aportarle todo tipo de bienestar, es lo que nosotros entendemos por el estado del bienestar. Porque si no, al final lo que simplemente se va a profundizar es en unas diferencias sociales cada vez mayores. Mira, te voy a poner aquí... Es un proyecto, coronel, sí, de ciudadanía. Y ahí es que nos estamos equivocando. Claro. Un país debe tener un proyecto de ciudadanía, que sea una utopía, pero hay un referente. Claro. Doy un ejemplo, coronel, para que veamos cómo se manejan estos asuntos. El Plan Marshall fue el plan que permitió a la Unión Europea o a los europeos recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Para mi indignación, que he dedicado casi toda mi vida a impartir clases, la República Dominicana en los últimos 10 años ha invertido el equivalente a 2 planes Marshall. 62% de los estudiantes no comprenden lo que leen.
85 no comprenden ciencia y el 95 no comprenden matemáticas. ¿Es un tema de recursos? No. Es de Pero, Iván, sabes que aquí nosotros tenemos un problema gravísimo con nuestros jóvenes, con nuestros niños de comprensión lectora. Pero un problema tremendo. Es decir, que para que veas que los problemas los tenemos muy similares. Y al final, ¿qué falta? Pues probablemente porque hay más adoctrinamiento que verdadera enseñanza, ¿no? Que es lo que nos está pasando también en el caso concreto de Europa, que es un tema terrible. Y desde luego hay una élite que sí que está bien formada, pero el conjunto de la población no está tan bien formada como el dinero que se emplea precisamente para educación, lo que tú estabas diciendo, Iván. No, pero que es un proyecto de ciudadanía, porque hay que ir a, como los médicos dirían, la etiología, de dónde vienen las cosas. Eso es. Entonces, usted va a tener una mejor sociedad sin buenos ciudadanos. Usted va a hacer pan sin panaderos. Entonces, estamos pensando que un solo hombre nos va a ungir, como significa Mesías, Mashiach, el ungido, y que ese nos va a irradiar con su benevolencia y su santidad para que seamos una mejor sociedad. No, las sociedades necesitan un Estado que impacte de manera positiva en sus ciudadanos. La sociedad no debe descansar en un solo individuo. Y le reitero, porque tengo la experiencia de que en América Latina, desgraciadamente, seguimos pensando que es un hombre el que va a resolver el problema y no estamos perdiendo de vista que es una visión muy egocéntrica y ególatra. Por eso es que hemos tenido dictadores de toda la haya. Por eso es que en América Latina hemos vivido en un ciclo donde ahora estamos en un punto con la derecha, esperando a ver si la derecha nos va a ayudar para caer en una izquierda que termina siendo tan o más corrupta que la propia derecha a la cual criticaba. Pero es que nadie se ha preocupado en la institucionalidad, en el proyecto de país. Entonces toman las ideologías como preservativos para ellos acumular riqueza. No importa que sean de derecha o de izquierda, porque el fenómeno de la corrupción en América Latina está tanto en la derecha como en la izquierda. Si hay algo que yo recuerdo que me chocó grandemente, es que en mis tiempos de lecturas para el DEA, en la Universidad Complutense de Madrid, yo encuentro una revista en Buenos Aires con una entrevista que se le hizo a John Kenneth Galbraith. Y ese gran economista de la escuela de John Maynard Keynes decía, pero miren, pero un ejemplo de que sus élites pueden a un país con todas las condiciones mantenerla en la pobreza y hasta en la vergüenza, es Argentina. Porque ¿de qué forma puede Argentina justificar, después de haber sido uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX, haber llegado a donde llegó? ¿De quién fue la culpa? Fue de sus élites políticas y económicas. Totalmente. Y así, pero fíjate, es lo que tú decías, Iván, países tan sumamente ricos que a nada que estuvieran medianamente bien organizados, si es que podían ser ricos todos sus habitantes. Es que podían, fíjate, de todo, además de todo lo que es más necesario actualmente. Mira, te pongo aquí claro, aquí sabes que fue muy criticado por muchos motivos, y te voy a poner este vídeo, en España. Muchos motivos, porque había quien, los más progresistas, decían que eso no podía ser, que Bukele se estaba llevando a El Salvador eso poco menos que a una dictadura, que no se respetaban los derechos humanos, y él argumenta otra cosa que vamos a oírle un momento, y sobre todo el ataque que ha tenido por parte de ciertos medios de comunicación, y ahora voy a ponerte algunos de sus propios tweets, de sus posts, ahora como se llaman posts, en X, ¿no? El antiguo Twitter. Mira, vamos a ver este vídeo con tu permiso. Por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, ¿usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional?
Y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No, no creo que debería de incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso, y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña porque ustedes en a su audiencia, que cada vez es menos, y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía, mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etcétera. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de Univisión, son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Y yo pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabarse y van a decir, bueno, ahora Univisión va a ser una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues creo que no es necesaria la reforma constitucional. Ya está, esta la respondí. Pero lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues, un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, les hacen la plana, pero creo que es importante que escuchen no a mí, porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia. Abran el teléfono y que les caigan al azar 100 llamadas. Ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganlo en las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no de la mía, de su audiencia sobre sus reportajes. Fíjate, Iván, es muy interesante porque hay una crítica muy fuerte, directa, a los medios de comunicación, que es verdad que muchas veces falsean la realidad. Y lo estamos viendo que en las últimas elecciones en todo el mundo, una cosa es lo que han dicho las encuestas que se publicaban en los grandes medios de comunicación y otra cosa es lo que luego ha elegido el pueblo. Y también es verdad que hay medios de comunicación, grandes medios de comunicación en Estados Unidos, por ejemplo, grandes medios que son demócratas, o en Europa los que se llaman a sí mismos también progresistas y que han sido un ataque despiadado contra Bukele, un ataque despiadado. Y fíjate que ha mencionado una palabra que ahora luego vamos a hablar de ello, porque es muy interesante. Él cree que hay una mano negra, que es la que mueve, la mano que mueve la cuna, que mece la cuna de todos estos medios, precisamente para atacar a personalidades como la suya, que él obviamente cree, y lo estamos viendo, el pueblo también lo cree, que él está haciendo un bien para su país, que está poniendo un orden donde no existía. Está llevando una estabilidad donde solamente existía caos, donde está llevando una seguridad donde la inseguridad era máxima. Y evidentemente el pueblo también llega a un momento que se cansa, como nos puede pasar en Europa, pues que a base de sí, un día por un lado, otro un día por el otro, vamos aguantando, parece que estamos dormidos, pues hasta que el pueblo no aguanta más y estalla, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, Iván? Pero lo que sucede es, vuelvo de nuevo a lo que planteaba Scheller. Hay que salirse del bosque para ver el bosque. Si usted habla con la gente que vive en El Salvador, le va a decir, bueno, es que antes yo tenía que pagar para que las maras no me afectaran. Antes yo tenía miedo de moverme en algún lugar. Tengo un familiar que fue ejecutado. Yo recuerdo que una clica, la clica es la facción mínima de una mara, en un acto desaprensivo, le incendió un autobús del transporte público, eliminando varias personas en El Salvador. Esos eran los elementos que la gente tenía. Entonces, si yo tengo un familiar, yo tengo hijos y posiblemente mi hijo estaba en ese autobús,
el ser humano, uno de los elementos fundamentales que tiene en su existencia es el miedo. Entonces, si yo tengo temores a salir a la calle porque una mara me va a afectar, el que esté en Europa, que tiene seguridad, que puede andar por cualquier calle de Europa sin que lo vayan a atracar, que le vayan a poner una pistola para quitarle el celular, no va a comprender esa realidad. Entonces, hay que ver la situación desde fuera. Por eso mi planteamiento es que Bukele no es la solución al problema. El problema es la institucionalidad. Porque Bukele es un hombre que, quieras o no, de este mundo nadie ha salido vivo. Entonces, los países se construyen en base a las instituciones que van a suceder a los hombres. Por el otro lado, desde la Unión Europea también tienen una visión muy, a veces arrogante y prepotente, porque también nunca... Y naif, muchas veces naif y demasiado utópica. Por supuesto, lo de soberbia y altanería nos sobra en Europa. Y lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Iván. Y no han venido a América Latina a ver cuál es la realidad de nuestras sociedades. Entonces hay que tomar cierta distancia y evaluar cuál es la situación de nuestra región. Y la prensa, señores, la prensa, coronel, siempre se ha manipulado. Es decir, yo siempre digo que si los persas hubiesen tenido las relaciones públicas que tuvieron los griegos, nosotros estuviéramos hablando ahora de Jerjes, de Ciro, de Darío, pero hablamos de Alejandro Magno, hablamos de los referentes griegos. Es más, yo he sido más lacónico y digo siempre lo que refería a Nietzsche, porque nuestra base cultural, civilizatoria es el cristianismo. Y Nietzsche, muy influenciado por ese gran pensador español muy poco conocido, que es Baltasar Gracián. Incluso Nietzsche escribía como Baltasar Gracián, escribía en aforismos. Decía Nietzsche que sin el espíritu inquieto, propagandístico de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, el cristianismo fuese hoy una secta judía cuyo jefe murió en una cruz. Porque Bukele, consciente de la necesidad de ese rol propagandístico, él que es publicista, sabe que los medios utilizan la propaganda, pero él ha sido muy eficaz en la propaganda también. Yo siempre digo, a Papamono no le pueden venir a hacer morquetas. Entonces, cuando yo veo a los políticos que manejan más que nadie la propaganda, es verdad, en Europa te hacen propaganda, desde Estados Unidos también, pero tú te subiste en la ola de esa propaganda. Y tú estás desconociendo, y es lo que a mí me gustaría ver, no solo de la élite política latinoamericana, sino también de la élite política occidental, que como decía Borrell, y yo creo que de todo lo que ha dicho Borrell, lo que ha estado en Bruselas, lo más importante es cuando él ha dicho, la Unión Europea está siendo vegetariana en un mundo de carnívoros. El mundo nuestro de la democracia, muy bien estudiado por Samuel Huntington, ha ido declinando porque nuestros políticos se han ido encargando de vaciar de contenido las democracias, presentándose ellos como la solución a los problemas de nuestros países. Y ahí está el problema, porque me hago un selfie o visto con una cachucha o una gorra, me hago TikToks, me pongo acorde a lo que los tiempos me están exigiendo. Pero usted está abordando el fondo de los problemas de nuestras sociedades. Ha concertado usted, y yo no concibo la democracia sin acuerdos entre distintos partidos políticos. Yo recuerdo haber encontrado un libro que me abrió mucho, me esclareció mucho el panorama geopolítico, porque en ese libro se habla de cómo los servicios de inteligencia en Estados Unidos se quedan sorprendidos
porque Fraga, siendo de derecha, tenía buenas relaciones con el régimen comunista cubano de Fidel Castro. Y cómo en la transición española, izquierda, derecha, se sentaban, pero no se podía hacer transición española si los españoles no dejaban detrás y enterraban sus resentimientos de la guerra civil. Entonces, yo que soy un simple espectador, que siempre veo la televisión española, cuando yo veo que se traen elementos del pasado, después que España ha sido exitosa, yo digo, pero Goya, ¿dónde estás? Porque algo que me impresionó en el Prado, porque los artistas tienen esa posibilidad de trascender los tiempos, y yo recuerdo ese cuadro de Goya de dos españoles con el lodo hasta la cintura, pero con dos garrotes, prestos a golpearse. Entonces yo digo, pero, ¿y es que los demócratas no se están dando cuenta que ahora estamos en sociedades neo-westfalianas, como lo definiera Henry Kissinger, donde la gente se está apoyando más en hombres fuertes? En esos referentes que no son los institucionales. Es ahí que queremos llegar, porque nuestros demócratas no concertan, no discuten. Es tanto así, y lo digo en nuestros países, que hay gente que se llaman demócratas, pero tienen 30 años siendo el secretario general del partido político. Y el secretario de la juventud, yo recuerdo una vez, un político europeo vino a una reunión a mi país y se encuentra que el secretario de la juventud, el encargado de la juventud de un partido político, ya había llegado a 50 y hacía más de 20 años que él lo veía en la misma posición. Entonces, hablamos de democracia, pero queremos reelección. Y por eso es que cuando a mí se me habla de la democracia, yo digo, mire, ya yo soy un señor mayor. Ese cuento usted se lo puede hacer un niño de 6 años. En América Latina, si hay un político que con hechos, con creces, pudo demostrar que creía en la democracia, se llamaba Juan Bosch, que ganó y en su constitución dijo no reelección. Pero hay gente que no, que entiende que sin ellos el país no va a existir. Y ya uno, coronel, ha leído demasiado a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Balzac con la comedia humana, como para que quieran tomar a uno de relajo. Sí. Y este espacio que usted nos da la oportunidad, es bueno que los amigos que están viendo este programa tomen conciencia de que nuestros pueblos solamente pueden avanzar en la medida que exista un proyecto societario. Y el proyecto societario no tiene que estar determinado por un individuo. Qué bueno que hayan individuos que tengan iniciativas. Por eso, cuando uno se estudia la democracia a fondo, se da cuenta que en la antigüedad en Grecia, cuando usted era tan brillante que eclipsaba a los demás, los griegos inventaron el ostracismo. Entonces le decían, mire, váyase por 5 años de la polis hasta que usted se tome una pastilla de Ubicatex de 1000 miligramos que le haga efecto y usted entienda que debe vivir en sociedad. Y que para vivir en sociedad es cada uno de los individuos en un sentido de isonomía. Porque cuando nuestros políticos se presentan como los elegidos del Señor, pierden el sentido de la igualdad con los demás. Entonces, mira, la democracia... Te pongo otro vídeo de Bukele, a ver qué te parece. De acuerdo. Literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole. Literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron?
está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho, y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Yo he de decirte, Iván, que oigo este mensaje y a mí me cala, porque creo que en gran parte tiene razón, o por no decir en todo tiene razón, ¿no? Que será muy populista, de acuerdo, pero es que estás poniendo una realidad. Primero, es verdad que muchos de los que tanto presumen de democracia, fíjate cómo están en algunos países que ya no existe separación de poderes, que el poder político lo ha asumido absolutamente todo, ha asumido el legislativo, ha asumido el judicial, pero es que además es verdad que tampoco es que podamos los demás presumir de muchas cosas, y sobre todo pensando en la situación interna que tenía el país. No le falta razón. Es decir, antes tú mencionabas México. México hay 100 muertos diarios por violencia. 100 muertos diarios. Claro, si llega alguien y pone orden, oye, pues yo creo que es normal que sea aclamado. Ahora luego veremos, a ver, a largo plazo lo que va a significar, ¿no? Pero de momento yo creo que razón no le falta a sus argumentos. ¿No es así, Iván? No, tiene sus razones. El asunto está en que la mano dura, siempre uno habla de mano dura, siempre que la violación al derecho humano no sea con uno. Es decir, porque dentro de ese esquema de mano dura hay mucha gente inocente que tiene que sufrir la mano dura. Entonces, yo creo que sin pasar por alto, sin soslayar que tiene sus razones, lo que hay que ir es a lo ideal. ¿Dónde está el orden institucional? ¿Dónde realmente está ese equilibrio de poderes que necesita una sociedad realmente democrática? Porque no estaríamos hablando de una democracia en términos estrictos, sino de una democracia iliberal. Y sí, lo que nosotros vamos a buscar es, a partir de ahora, tener gobiernos de mano dura. Entonces, no critiquemos a Erdogan, no critiquemos entonces a que tenemos monarquías en el Medio Oriente. Entonces, vamos a sincerarnos y dejar las hipocresías. Entonces, no critiquemos que se utilice el elemento religioso para estar en el poder y que eso se manipule y que las minorías sean afectadas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que lo que debe ser nuestra utopía, que son mejores sociedades, pero las mejores sociedades, y usted habló de algo importante, Europa llegó al estado social bienestar, pero llegó al estado social bienestar después de crear un estado eficiente. Si no, no se llega de tener instituciones judiciales eficientes. Y algo muy importante, Iván, tener una amplísima clase media. Sin esa clase media, ¿qué es lo que estamos hablando? Si hay muchas desigualdades, unos pocos ricos riquísimos y el resto de la población casi en la indigencia o en condiciones muy desfavorables, que encima se están viendo los unos a los otros, el problema social lo tiene servido. Lo que te da esa estabilidad, esa amplia clase media, que creo que en la mayoría de los países de Iberoamérica pues falta, ¿verdad? No te quiero entretener mucho más porque sé que tienes muchísima prisa. Mira, te voy a poner esto que creo que es muy interesante, porque Bukele está muy obsesionado con Soros y seguramente tenga toda la razón del mundo, tanto con el padre, George Soros, como ahora al que ha heredado el imperio de los Soros, que es su hijo Alexander. Fíjate, estos son tweets de Bukele de estos días, ¿no? Y dice, por ejemplo, todos esos medios financiados por Open Society, entre paréntesis Soros, que están sacando estos reportajes coordinados para salir justo en la semana antes de las elecciones. Solo demuestran que estos supuestos periodistas, y lo pone entre comillas, no son más que activistas políticos. Pero lo mismo, el siguiente, viene activada la red de Soros, medios y periodistas tarifados incluidos en el cierre de la campaña electoral.
Otro. Dice, hace unos meses los mismos periodistas de Soros también cacareaban que habían descubierto un caso de corrupción del gobierno, porque descubrieron, y lo pone entre comillas, reos trabajando en un terreno en Playa Las Hojas. Y vemos que una entrevista que le daba Bukele a El Faro, que decía, es un honor recibir sus ataques. No tengamos ninguna duda que estos personajes tienen un poder tremendo y son ellos lo que se consideran ultraliberales, ultraprogresistas, y a todo el que creen que puede tener una deriva autoritaria, pues desde luego los ataques no se hacen esperar. Y lo estamos comentando muchas veces por parte de esos medios demócratas que detrás, no solamente ellos, uno de los que están son efectivamente los Soros. No sé si quieres comentar algunas cosas sobre esto. Y luego ya simplemente te voy a poner un tema sobre China al final del todo, porque ya no nos da tiempo para más y no te quiero entretener. Iván, no sé si quieres comentar alguna cosa. Bueno, lo primero es tomar en consideración que hace tiempo que se utilizan los servidores para incidir en las campañas políticas. Podemos ver, por ejemplo, que el Partido de los Trabajadores en Brasil vino a darse cuenta muy tarde de que se estaban utilizando servidores para llevar noticias falsas a la ciudadanía brasileña. Y eso le afectó grandemente al final de la campaña. De que todos los medios, y esto hay que verlo no solamente desde la perspectiva de lo que es el mundo capitalista, en el comunismo se utilizaba mucho, siempre se ha manipulado a la gente. Por eso, cuando he hablado sobre la necesidad de la educación como un eje transversal, y le daba las gracias a usted por los libros que ha publicado, y es lo que yo más reconozco en su persona, es la pedagogía con la cual nos muestra cómo las manos que mecen el planeta lo hacen. Pero eso nos da criterios. Usted nos pone criterios. Usted nos dice, mire, aquí están los principales fondos de inversión del planeta. Aquí está el complejo militar industrial. Pero es que la gente disponga de herramientas para que donde hay tantos intereses y donde los grupos tratan de imponer sus intereses, porque vamos a pasar por alto, como decía la jefe del Comando Sur, que RT es un brazo eficaz en toda América Latina para Rusia. No. Y tiene incidencia. Y lo tiene Telesur. Pero también lo tiene en su momento CNN. También lo tiene Fox. Todo el mundo tiene un espacio, un medio. ¿Para qué? Para incidir. Entonces, lo que necesita la ciudadanía es una educación que le permita tener los criterios para discernir. Así es. Discernir, porque es cierto, Soros hace lo que él desee. Y eso es lamentable, de cómo las ONGs quieren también ser gobiernos, sin ser electos, y determinar los gobiernos. Entonces, yo creo que usted, tanto como yo, sabe que la libertad solamente es posible cuando tenemos conciencia de lo que nos dicen y de lo que nos rodea. Por eso hay alguien que yo nunca olvido y que es mi maestro de cabecera, y es Miguel de Cervantes. Y Cervantes, en una reflexión que le hacía a Sancho, siempre abrumado por esos proverbios que decía Don Quijote, le dice, mi señor, pero usted sabe que mientras más se sabe, más se sufre. Y le dice Don Quijote, Sancho, es cierto, ese apotegma bíblico del Eclesiastés, del libro del Eclesiastés. Pero, mi querido escudero, el problema es que cuando tú no sabes, los otros te manipulan. Entonces, es la manipulación. Así es. Por eso solamente podemos tener libertad y discernimiento para yo votar. Lo primero que yo tengo que ver es el programa de gobierno. Pero ¿cuánta gente vota viendo un programa de gobierno? Entonces, ¿qué me va a permitir a mí votar con conciencia? Que un político se vea mejor, se vea más buen mozo. Sí, porque yo recuerdo que en México las mujeres votaban por Peña Nieto por buen mozo. No por el programa de gobierno. Algún caso. Mira, te voy a poner muy brevemente, porque no quería dejar esto sin tocar. Tú has hablado de ello, del tema de México. Mira qué tema más terrible. Esta salió el 30 de enero, hace muy pocos días,
en la ProPublica que decía, una pregunta, ¿los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Y su título, los testigos dijeron a la DEA que el dinero se proporcionó a cambio de la promesa de que en un futuro gobierno de López Obrador toleraría las operaciones del cártel. Perdóname, porque esto sigue. Mira, esto es de hace muy pocos días, de un periódico aquí español, digital, que dice: el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador a cambio de protección. Su título: el presidente mexicano también les prometió influencia en el nombramiento del procurador general. Es lo que tú decías antes, que es que a lo mejor es que ni siquiera llega al poder el que no tiene ese apoyo precisamente de los grupos criminales o de los narcotraficantes. Yo no sé si esta noticia es cierta o no, pues ya sabes que también hay mucha manipulación por todos los lados, pero es que es terrible, ¿verdad? Y dices, ¿cómo levantas un país cuando un país, el que llega, primero ya viene apoyado por los grupos criminales y luego va a seguir condicionado por estos grupos criminales? ¿Cómo se levanta un país así, Iván? Es muy complejo, ¿verdad? Sí, pero también en el caso del narcotráfico, y esto hay que estar consciente, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, porque hay elementos que ahí yo estoy de acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas, con el señor Guterres. Estamos ante un déficit de gobernanza global. Es lamentable que los grupos criminales tengan la incidencia que poseen en los países, porque esto es muy negativo, porque uno dice, bueno, López Obrador lo están acusando. Puede no ser cierto, porque ese mismo problema lo vienen teniendo todos los presidentes de México. Pero en esas sociedades, el narcotráfico tiene una incidencia importantísima. Ahora, en Estados Unidos, cuando usted toma al señor LaBruce, que es el geopolítico que más ha estudiado en la geopolítica de las drogas, y usted busca dónde es que más dinero se lava procedente del narcotráfico, se va a encontrar que no es en México, no es en Colombia, es en Estados Unidos. Entonces, los gobiernos están trabajando a nivel transnacional, donde están las tríadas chinas, la yakuza japonesa, la drangheta italiana, que estos muchachos de por aquí que no han terminado una primaria de América del Sur y de Centroamérica son lactantes al lado de los miembros de la Cosa Nostra. Y es gente que está engrasando la economía mundial con más de 400,000 millones de dólares. Existe a nivel de ese mando del planeta, de las principales potencias, un proyecto que ayude a disminuir la incidencia de esos grupos criminales. Entonces, no importa que sea López Obrador que esté en el gobierno, porque eso viene desde el gobierno que pasó Fox, que pasó Peña Nieto, y eso se repite y se puede incluso manipular. Y si usted quiere desacreditar a un presidente y eliminarlo, eso es como en los años de la Guerra Fría. Usted solamente tenía que decir, es rojo, es comunista, y ahora lo que hay que hacer es acusarlo. No, es narcotraficante. Pero de nuevo, estamos abordando las causas del narcotráfico. O le van a decir a un caribeño como yo, que viaja mucho a Europa, que es fácil introducir allá estupefacientes. No, si recientemente la Unión Europea en Bruselas se reunió para abordar la corrupción en puertos como el de Amberes, por donde entra cocaína. Y ese puerto no está en un país caribeño o en un país centroamericano. Entonces, yo creo que estamos en un momento de inflexión donde los problemas que son globales, las potencias no lo están abordando de manera sistémica.
Y el problema del narcotráfico no lo va a resolver México solo. Porque ¿quién vende las armas que deberían estar en los cuarteles de los Estados Unidos y que el gobierno mexicano lleva ante la justicia de Estados Unidos? Que se lleve un proceso, porque están saliendo de Estados Unidos para ir a parar ¿a manos de quién? De los grupos criminales. Armas que no la tiene el ejército colombiano. Hasta ametralladoras pesadas. Entonces, ¿por qué no ser más honestos? Porque ahora vamos a cargarle la situación a López Obrador, porque hoy no es López Obrador. Y de nuevo, no son los seres humanos, son los países, sus instituciones, que están siendo socavadas por falta de políticas en algunos niveles que no se están llevando a cabo. Y esa es mi preocupación. El mundo multipolar es un mundo caótico y de mucha hipocresía. Y eso es lo que yo lamento. Y usted, como un gran experto en estos temas, sabe que desgraciadamente estamos huérfanos. Porque si de algo estamos careciendo en nuestros países, es de estadistas. Eso es lo que te iba a decir. Mira, justo me lo has quitado la palabra de la boca, Iván. El problema es que ya no tenemos políticos, hombres y mujeres, de Estado. Eso es lo que nos falta. En Europa lo vemos todos los días, que solamente están salvaguardando sus propios intereses personales, los intereses de su partido, que ni siquiera les preocupa su país y, por supuesto, lo de Europa. Aquí cada uno está tirando para su lado, ¿no? Lo vemos todos los días. Lo estamos sufriendo en España, clarísimamente. Es verdad que tienen una corte de aduladores, de palmeros, de mariachis, que les aplauden todos los días, que vamos, algunos, yo creo que ni a Kim Jong-un le llegan a aplaudir tanto, pero que no son verdaderos, no son estadistas. Es que tú lo acabas de decir perfectamente, Iván. O sea, que eso nos pasa a todos. Mira, solamente ya para ponerte, que ya nos hemos pasado el tiempo que tú querías, mira, nos ponemos, te voy a poner este vídeo, con esto ya terminamos, para dar paso a hablar un poco de la incidencia de China en toda América. Ahora mismo sabes que hay un tema de estos mismos días muy candente, que es que quiere, por lo visto, construir un puerto hipergigantesco en Perú, que imagino que estás al corriente. Mira, vamos a ver. So rich in resources, rare earth minerals, lithium, the lithium triangles in this region. There are a lot of things that this region has to offer. The Belt and Road Initiative, 21 of the 31 countries are signatories. Over the last 5 years, 2017 to 2021, investment over 50 billion. I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies, and they all mean business. Whether they're playing chess or checkers, they're there to undermine democracy. And quite honestly, with all of the disinformation and the Russia Today, Espanol, Sputnik Mundo, over 30 million followers on Russia or on social media. I mean, this is very concerning. We have a lot of important elections coming up or just happened, and we have to continue to stay engaged. Claro, al final lo que te está diciendo Estados Unidos, antes tú has hablado de esta señora, la general del Comando Sur estadounidense, lo que te dice, no, a ver si se van a meter en nuestro territorio China y Rusia, que están muy metidos. Cuando yo estoy viajando ahora por toda América, como tú bien sabes, cuando estuve en Chile me decía una persona de alto nivel, dice, mira, el problema es que China invierte y Estados Unidos advierte, porque nos tiene advertidos, ojo con lo que estamos haciendo con China, no nos vayamos a meter en un problema. Fíjate la importancia de los tres países, los tres grandes productores ahora mismo de litio, ¿no? De eso, Bolivia, Chile, Argentina, con lo cual es que es una pelea geopolítica y geoeconómica de primera magnitud, que vosotros la vivís también en tu país, en los países próximos. Por un lado está China, que está penetrando con muchísima fuerza, pero por otro lado un Estados Unidos que se resiste a perder influencia también en estos países. Y eso también al final repercute en las políticas nacionales. Por esto ya te dejo que hagas el último comentario y ya no te entretengo más, Iván. Pero lo que sucede es que China, hay que tener claro, a China no le interesa vender su modelo político.
China, usted puede ser de derecha, puede ser de izquierdas, lo que le interesa es hacer negocios, lo que le interesa son las materias primas. Yo hago negocio contigo y no me importa si eres Venezuela Maduro, te presto el dinero que tú necesitas, no me importa que sea Chile de la derecha con Piñera, yo invierto en ti, no importa que la futura Suiza de América Latina, que es Guyana, ya yo te estoy apoyando desde hace un buen tiempo, no importa que sean los países de la región del Caribe, ¿a ustedes les gusta las carreras de caballos? ¿Les gustan las carreras de caballos? Pues miren, yo les voy a donar un hipódromo. ¿Les gusta jugar rugby? Yo les voy a regalar un estadio de rugby. ¿Les gusta jugar fútbol? Yo les voy a regalar un estadio de fútbol. Y hago poder blando. Entonces, China no está pensando como nuestros países a 4 años. Y el problema es que en la discusión entre Estados Unidos y China y Rusia de cómo se benefician de las materias primas de América Latina, cuando yo los escucho a todos y los veo, yo que soy de Latinoamérica o de Hispanoamérica, digo, oye, pero están hablando de mí, yo no estoy en la mesa, entonces yo soy parte del menú. Y eso es lo que está sucediendo con América Latina, que está en el menú, pero no está en la mesa. Nuestra élite política latinoamericana no es un tema del consenso de Washington para pasar al consenso de Pekín. Es el problema de que nosotros, teniendo todos esos recursos que decía la general, no los hemos aprovechado. No le agregamos valor. Totalmente. Es el tema de nuestra región. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es más, coronel, un dato que mucha gente no toma en consideración. El comercio interregional en América Latina no sobrepasa el 15%. Y el Mercosur no sobrepasa un 10%. En un mundo de globalización, en un mundo en América Latina que hace 500 años, hasta 1810, tuvo el galeón de Manila, que unía al virreinato de la Nueva España con Filipinas y hacía el comercio desde China, que se utilizaba la plata de México como la moneda de la dinastía Ming en China, y había un intercambio. Y en América Latina hoy no sobrepasa de un 15%, y estamos llenos de organismos multilaterales. Y como decía Borges, en esa fina ironía, me he encontrado con bolivianos, con ecuatorianos, con chilenos, pero no me he encontrado con un latinoamericano. ¿Dónde está el sentido de nuestra pertenencia a esta región? Solamente lo tenemos cuando viajamos a Europa. Solamente lo tenemos cuando vamos a Estados Unidos y nos clasifican en Hispanic. Entonces, ese sentido de pertenecer a una región que siempre está en la mesa como parte del menú, pero no por ser comensal. Y los grandes países de la región, y para los españoles esto es importante, porque España depende de América Latina en un elemento fundamental que es el poder blando. El idioma español, que ha pasado a ser el segundo idioma en importancia a nivel internacional, depende de México. El mayor país hispanohablante del mundo es México, no es España. Correcto. Y esto gracias, yo que siempre le resalto a las mujeres sus aportes. Esto es gracias a Isabel de Trastámara o Isabel de Castilla, que financió la gramática de Nebrija. Y el idioma castellano hoy es un idioma importante. Importantísimo. Y esa América Latina, sus Pues grandes países, no se han unificado para tener incidencia a nivel global. No lo han hecho. Y cuando yo veo que desde Europa están buscando poner a América Latina en Bruselas
en un nivel que sea de importancia para la Unión Europea, en la Unión Europea tampoco presta mucha atención, sin darse cuenta que América Latina es el puente natural. ¿Qué hicieron? Los chinos sin prisa, pero sin pausa. Wang Yi visitaba asiduamente la región. Otro elemento también que para mi sorpresa en Europa olvidan, usted se encuentra un diplomático chino que le habla español perfectamente y conoce la idiosincrasia del país, porque cuando tenía 20, 22 años que lo estaban preparando, lo enviaron a ese país a que viviera un año y conociera los giros idiomáticos de ese país y que conociera la historia de ese país. Y esa diplomacia china, cuando llega a esos países, deja a todo el mundo anonadado. Yo nunca olvido, coronel, que en el momento que la República Dominicana decide establecer relaciones diplomáticas oficiales con el gobierno de la República Popular China y rompe con Taiwán, en el momento en el cual el presidente de la República Dominicana es recibido en China, es recibido con una banda de música de chinos tocando merengue. Los que no saben lo que es el merengue, el dominicano le encanta bailar. E inmediatamente usted está en un país que ha tenido que perder un día porque usted sale jueves y pierde un día y llega sábado a China y a usted en el recibimiento le tocan un merengue. Ese nivel de distinción no es igual a como comentaba un presidente dominicano, que es lo que deben tomar en cuenta los europeos y también en Washington. Dice, me entraron por el despacho de un secretario donde el presidente de Estados Unidos. Y hay presidentes de América Latina, y recuerdo a un presidente de un país centroamericano quejándose de que estaba buscando una cita para que lo recibieran en Washington, pero lo ninguneaban. Entonces, si Estados Unidos no le presta atención a América Latina, porque como le dijo Brzezinski en un momento a un gran geopolitólogo latinoamericano en una universidad en Estados Unidos, que le llama la atención de Zbigniew Brzezinski, le dice, pero usted ha hablado de geopolítica, pero solamente se ha referido a Medio Oriente, al Asia, pero no se ha referido a América Latina. Y dice, no, lo que pasa es que América Latina es como si fuese Iowa o Dakota del Norte. Es decir, para nosotros es un tema de política interna. Entonces, totalmente, hay que ver hasta qué punto, coronel, nosotros en América Latina no estamos conscientes de quiénes somos y cuál es el rol que nosotros podemos jugar. Y sobre todo, esto viene por un tema de autoestima, propia valía en cuanto a lo que somos, y lo que nosotros también debemos tener como proyecto de lo que deseamos ser. Por eso es que antes de concluir, yo profesor, por favor, muéstranoslo, porque tú ya sabes que qué importante es el conjunto de la hispanidad. Usted recuerda que Immanuel Wallerstein, que lo tengo aquí, los ciclos hegemónicos de la geopolítica, Wallerstein hablaba de los ciclos hegemónicos de la geopolítica y se refería a la modernidad. Entonces, en esa modernidad, ¿cuál es el acontecimiento que cambió el mundo por completo? La llegada de los españoles a América. Pero ¿desde dónde se estableció todo ese proceso de mestizaje, de colonización, de intercambio agrícola, comercial? Todo eso se inició desde esta isla que se llama La Española. Entonces me permití buscar, por ejemplo, un dato importantísimo. Pero enséñanos la portada, por favor. Iván, la portada, para que la veamos. Hicimos tipo anime, porque los jóvenes de ahora les gustan los animes japoneses. Entonces difícilmente toman un libro de 100, 200 páginas. Y para el jovencito que quiere conocer que los padres peregrinos en Estados Unidos llegan en el 1620, pero Lucas Vázquez de Ayllón, oriundo de Toledo, llega a la Española y en Nuestra Señora de la Concepción de la Vega decide establecer la primera ciudad en la bahía
de Chesapeake, en Virginia, en 1526. ¿Cuándo llegaron los peregrinos de Mayflower a Estados Unidos? En el 1620. Entonces, desde la Española se funda San Miguel de Guadalupe. Pero San Miguel de Guadalupe desaparece. Y Pedro Menéndez de Avilés, en el año 1565, que es el que lleva a Felipe II a su boda a Inglaterra, porque lo envía Carlos V, el hijo de Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, porque era un gran marinero. Ese funda San Agustín, pero San Agustín es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Pero ¿dónde está ubicada? En la Florida. Ahora, ¿quién descubre la Florida? El paje de Fernando el Católico, Juan Ponce de León. ¿Dónde está la casa de Ponce de León? Cerca de Punta Cana, en San Rafael del Yuma. Pero también nosotros que estamos en el ámbito geopolítico, siempre escuchamos que el mundo ha pivotado al Asia. El mundo ha pivotado al Asia. Pero ¿quién descubrió el Océano Pacífico? El Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa. ¿Y dónde vivía Vasco Núñez de Balboa? Aquí en Santo Domingo. Y tenía un negocio de cerdos, quebró y se fue a lo que hoy es Panamá. Se enamora de la india, hija del cacique Careta, llamada Nayansi, y ella le da la información para que él entonces descubra el Océano Pacífico. Entonces, fíjate, el galeón de Manila. El galeón de Manila. El galeón de Manila, que es que en la vuelta que inicia el portugués, pero que bajo el reino español, comienza la vuelta al mundo, que es Fernando de Magallanes, pero que muere en Bactán. Y termina el Cano. Se lo sustituye Juan Sebastián Elcano, pero Juan Sebastián Elcano, cuando regresa, trae consigo a Andrés de Urdaneta. Y Andrés de Urdaneta, a solicitud de Felipe II, es quien descubre la corriente del Kuroshio, que es la corriente que permite entonces regresar a lo que es el territorio de América. Pero todo eso, ¿dónde tuvo su génesis? Aquí en la Española. Entonces, nosotros que siempre estamos buscando que unos elementos del más allá, pero ¿y el elemento? ¿Cuál es su apellido? ¿De dónde viene su apellido? Entonces ahora nosotros vamos a estar peleando con España, donde nuestra identidad está íntimamente vinculada a España, porque hay un grupo de energúmenos que se le ocurre que la forma de enfrentar el siglo XX es nosotros despreciando de dónde venimos. Entonces yo quiero parecerme ¿a quién? A un inglés que hasta el siglo XX nunca tuvo una universidad, cuando aquí en Santo Domingo en 1538 ya teníamos una bula papal, y en el Perú tenían en el 1551 también una universidad, y en México tenían una en el 53. Entonces yo quiero parecerme a otro imperio donde no habían leyes que me protegieran, y que un negro como Juan Latino fuese mencionado por Lope de Vega y por Cervantes por ser catedrático en Granada, casado con una española en pleno siglo XVI. Entonces yo voy a renegar de lo que yo soy. No es que sea mejor que nadie, pero yo no puedo estar cómodo psicológicamente ni geoculturalmente cuando yo reniego de donde yo soy. Por eso yo critico y no veo bien que mucha gente se dedique a criticar sin objetividad un elemento tan crucial como es que hasta sin datos. Simplemente son meras opiniones, Iván. Es tremendo. Mira, que es que ya llevamos más de hora y media y me habías pedido que no fuera más de hora y cuarto, pero es que lo haces tan bien, de una manera tan magistral, da tanto gusto oírte que no te quería interrumpir. Mira, tenemos 3 preguntas y le vamos a dar paso. Mira, nos dice aquí Fortuna Isabel, nuestra amiga, nos dice: ¿es a causa de la luz de desórdenes mundiales, incertidumbres y temores lo que provoca gobiernos cortoplacistas, totalitarios y agresivos? Muchas gracias. Sí, porque ahí, como hay pocos criterios y nunca como ahora la gente era tan vulnerable
a la manipulación llega el inmediatismo. Claro. Mira, Rafael nos dice, ¿la irreelección ataca derechos políticos básicos? ¿Cuál es el orden que un país tiene? Un país se da una carta magna, se da una constitución. ¿Y qué plantea una constitución? Y ahí viene un problema en América Latina. Los países casi se inauguran cada 4 años. Cada vez que llega un gobierno, se cambia todo. Entonces, si en la constitución dice que la reelección no debe ser, ¿por qué hay que cambiar la constitución? ¿Y qué derecho político básico se va a violar si el proyecto es del país? Y entienden que en nuestros países, cuando usted es presidente, ¿dispone de qué? Del Estado. Y cuando usted dispone del Estado, es difícil que le ganen en unas elecciones. Porque casi todos los negocios privados dependen de las compras del Estado. Totalmente. Mira, bueno, aquí simplemente un amigo que dice apoyo este canal, pues te lo agradecemos muchísimo. Y luego finalmente, dice, Rafael, narcotráfico engrasa la economía y por lo tanto corrompe. 2 por 1. Sí, lo que pasa es que no nos fijamos que hay una economía del delito. Lamentablemente, el narcotráfico nos crea un mecanismo informal de transferencia de rentas. A veces en nuestros países vemos construcciones y vehículos y decimos, y eso es el Producto Interno Bruto. Eso viene de las remesas, eso viene de la zona franca. Y los números no dan. El dinero viene del narcotráfico. Ya. Es tremendo, mueve tantísimo dinero. Mira, ya la última que nos dice Alberto Loza. Hola, ¿creen que le puede pasar algo a Bukele? Personalmente creo que le van a seguir atacando por todos los lados precisamente lo que él dice, la secta de los sorosianos, que tienen mucho poder, que controlan muchísimos medios de comunicación, muchísimos periodistas, muchísimos investigadores, y eso le van a seguir atacando, por lo menos para llevarle a intentar asesinato social, como digo siempre. Yo no sé si tú quieres apuntar alguna cosa más a él. Pero Iván. Lo que nosotros debemos propender siempre es al bienestar de los pueblos. Ojalá y El Salvador, ese elemento que hasta ahora mismo se ve salvado, que es el de la seguridad, Bukele trabaje más en el aspecto institucional y que la gente pueda pensar en el largo plazo, en vivir en una sociedad que no dependa de las maras. Y ojalá y no le suceda algo, porque las críticas que hacemos es como tiene que hacerlo una persona que tenga la responsabilidad del académico, que es hacer profilaxis en la sociedad. Yo siempre digo, hago una analogía. Usted puede cepillarse los dientes y utilizar el hilo dental, pero tiene que ir al odontólogo a hacerse su profilaxis, así sea una vez al año. El académico y este tipo de trabajo que hace el coronel no es un simple trabajo de cepillarse los dientes, es de hacer profilaxis. Y por eso tenemos que ir más a las causas de los problemas que han venido aquejando a nuestra sociedad. Raíz, obviamente. Pues Iván, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de muy poco en Madrid. Será un gran placer, que hablaremos de muchísimas más cosas, incluso algún tema que te quiero proponer, pero encantadísimo de que hayas estado aquí, de que hayas compartido estos momentos con nosotros, con el canal del Coronel, con todos nuestros muchísimos seguidores, los que te han visto y los que te verán luego ya en diferido, una vez grabado. Y te lo agradezco muchísimo. Y estamos en contacto. Mis mejores deseos para ti, para tu familia, para tu hijo Pedro, que sé que sois personas grandes, personas de verdad nobles, y además lo estáis demostrando y da gusto oírte, de verdad, da gusto oírte, Iván. Así que muchísimas gracias. Sabes que tienes el canal a tu disposición. En cualquier momento que pasara algo importante, Dios no lo quiera, en tu país o en cualquier otro país de América, en el que tú tengas un conocimiento pues, más profundo, pues ya sabes que inmediatamente me contactas, que estamos en contacto por varios medios, me contactas, oye Pedro, vamos a poner algo en marcha, lanzamos un programa urgente con todo esto que está pasando y seguro que nos haces un análisis maravilloso como el que nos has hecho en este programa. Así que Iván, el canal de Coronel queda a tu disposición, te lo agradecemos muchísimo, estamos en contacto y nos vemos pronto. Muchas gracias, Coronel, y aprovechar para que las personas que nos ven en España, el día 22 de febrero es la celebración de la independencia de la República Dominicana y la Embajada Dominicana tiene una conferencia con nosotros allá. Es una visión histórica geopolítica de cómo
nuestro libertador Juan Pablo Duarte tuvo un contexto que le permitió a él llevar a cabo ese proceso de independencia. Y también estaríamos poniendo en circulación el cómic allá en Madrid, y vía la Embajada Dominicana pueden tener el contacto con nosotros, o en Instagram y.gatón, y así le pasamos la invitación a los amigos de allá de España que deseen participar en las actividades que tendremos allá. Muchas gracias. Estupendo.